¿Cómo están todos? Deseando que todos se encuentren bien. Soy el profesor Edgar Blessing. Esta es para la materia de Matemáticas 1. Ya estamos en la clase 41. Grupos 1101 y 1153. Espero que hayan visto la tarea. Hay unas identidades trigonométricas que requieren. Vamos a hablar de ellas en esta ocasión. Identidad trigonométrica. Dice: son una igualdad entre expresiones que contienen funciones trigonométricas que se clasifican en recíprocas por cociente, auxiliares y pitagóricas. El concepto de la identidad trigonométrica se utiliza en matemáticas como referencia a las funciones trigonométricas. El decir aquí matemáticas es un aspecto muy amplio, porque ya les he comentado en las clases anteriores, estas identidades trigonométricas ya las usamos en los conceptos de fuerza, y estos conceptos de fuerza entran en estática, y en estática, como arquitectos o ingenieros civiles, se requieren para vigas, armaduras y todo lo relacionado a contener algo en un volumen, en un espacio. Esto recuerden que empezó no en Grecia, no fue en Europa, sino al contrario en todos los otros continentes, África y en Asia, por unas necesidades, y la necesidad fue la construcción, la arquitectura. Bueno, quedamos en que la hipotenusa sí ya es un nombre griego. Esto vendría siendo la rampa. Los griegos le pusieron cateto al lado que es la altura, sería el lado opuesto, y el cateto vendría siendo la distancia que hay entre el punto A y el C, o el ancho que tenían en el terreno para poder hacer esta rampa llamada hipotenusa. De aquí nacen, de la arquitectura nacen las funciones trigonométricas. Ya vimos que la hipotenusa, el seno, es una relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, o sea, la rampa, ¿no? El seno del ángulo, que es el importante de la parte de abajo. El coseno es otra relación de trigonometría, un triángulo rectángulo, de aquí nace, entre que el coseno es el cateto contiguo o adyacente, es el que está a un lado del ángulo alfa, y la rampa llamada hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto, que es la altura, entre el cateto adyacente, que es la parte baja, junto al ángulo. Recuerden que estas se usan, ya lo vimos en las leyes de Newton, en estática. Tangente es para encontrar la dirección y sentido del vector fuerza. El seno es para la proyección de la fuerza en dirección Y, y el coseno es para encontrar la proyección en dirección X, o sea, la horizontal. Todo esto, como les dije, nació, se originó, no fue en Europa, sino en África, en una necesidad de un faraón llamado Zoser, en que mandó a hacer las pirámides. Zoser fue el de la pirámide de Saqqara, la escalonada, y Keops, Khafre y Miserinos, la de la meseta de Giza. Obviamente todo esto es en África, en Egipto. Nos han dicho que desde la preescolar y inclusive en la parte de bachillerato, en que las pirámides fueron hechas como tumbas. No son tumbas, nunca se ha encontrado un faraón, son cenotafios de faraones. ¿Qué es un cenotafio? Es un monumento mortuorio de alguien que no se encuentra en ese lugar, que en este caso sería eso. No es una tumba, sino un cenotafio. Bueno, es lo que se ha estudiado, pero tiene otras circunstancias las pirámides, que ahorita les comentaré. A su vez, quizá un poco antes, en la Mesopotamia, cuando les comente Mesopotamia, son varios pueblos que se asentaron ahí, más o menos a la misma fecha. En el norte, los asirios,
un poquito más abajo de los asirios, los de Nínive. Esto estamos hablando en la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y como dice esta la Biblia, el Gison y el Pison, estos ríos, pero principalmente es el Tigris y el Éufrates. Aquí pueden ver cómo está la rampa llamada hipotenusa por los griegos, y es un triángulo rectángulo. Bueno, entonces decía, son los asirios, los de Nínive, un poquito más hacia el sur, ya llegando hacia en la parte donde se unen los dos ríos, Tigris y Éufrates. Quizá el más común para ustedes es haber escuchado los babilonios y los sumerios como principales. Bueno, esto lo hicieron todos estos pueblos en la Mesopotamia. La Biblia dice que el Sigurat en Mesopotamia es un templo, edificio importante de la ciudad, situado en el centro de la ciudad y construido sobre una plataforma, ya sea rectangular o cuadrada. Con el tiempo, estas plataformas se fueron sobreponiendo unas sobre otras. Esto lo mismo pasó en las pirámides mexicanas. En Tenayuca hay 3 o 4 situaciones así, lo mismo en Teotihuacán, donde están las pirámides, hay pirámides una sobre otra, ¿no? Lo mismo en Puebla, en Cholula, es la pirámide, son varias pirámides culminando en una iglesia católica. Bueno, entonces estas varias plataformas que se sobrepusieron, llegando a alcanzar alturas que rivalizaban a las pirámides egipcias, ya que las pirámides egipcias llegaban a medir, sobre todo Keops y Kefren, 150 metros. Bueno, son 146 metros, 147 metros, ¿no? Prácticamente 150. Mientras dice que estos últimos son monumentos funerarios, que ya les expliqué que no es cierto, con todo respeto a nuestros textos. El Sigurat es un templo donde los sacerdotes rendían culto a los dioses, aunque se ignora la motivación de tales alturas. No se sabe a ciencia cierta la función exacta de estas estructuras gigantescas. Existen teorías que apuntan a que pretendían alcanzar el cielo o que eran observatorios celestes. Sabemos que los mesopotámicos eran excelentes astrónomos. Bueno, esto es lo que dicen los textos un poco más modernos y un poquito con mente más amplia. Las pirámides no es otra cosa que sí tiene que ver la parte de un cenotafio, sobre todo en Keops, Kefren y Miserinos, esas 3. Es hablar de 3 pirámides, pero Egipto tiene cerca de 900 pirámides. Hablar de la escalonada y las de Giza, porque son las más altas y las más importantes, pero hay muchísimas más, ¿no? Nunca se encontró un faraón dentro de las pirámides. ¿Qué es la pirámide? Bueno, más recientemente las pirámides son antenas. ¿Antenas de qué? De campo magnético terrestre. ¿Y para qué situación? Y para conservar el cuerpo del, eso sí, en la pirámide de Keops, el cuerpo del faraón. Bueno, quedamos en que las pirámides son antenas que captan campo magnético. Están alineadas al cinturón de Orión, esta constelación. ¿Esto qué quiere decir? Las pirámides, cuando se concentra un campo magnético en su vértice, en la parte superior, florece, sale como chispitas. Entonces se cree que también sean como faros de la llegada de los dioses. Ya ves que en Egipto hay muchos dioses. Algunos dicen que son reptilianos. Quizá puede ser porque el egipcio, recuerden, los faraones tienen en su parte superior una cobrita. Entonces podría ser que los dioses sean de origen reptiliano en esta parte de África. Entonces son captadores de energía, y en esas pirámides espero que me den la oportunidad de explicarles cuál es lo que servía. Más ampliamente, en el caso de los mesopotámicos, sí, era para adorar a sus dioses, eran templos, como dicen aquí. Aquí podemos ver este otro, no creo que sea templo, en este caso, este Sigurat, es la Torre de Babel. Había fricción entre humanos y dioses, entonces los humanos, para decirle a los dioses que también éramos poderosos como ellos, armaron una torre. Pueden ver aquí las rampas, las hipotenusas, ¿no?, que llamaron los griegos. Aquí puedes verlo claramente.
para que subieran corriendo y no nos volvieran a atacar los dioses en cuanto a el aspecto hidráulico, el gran flujo que hubo cerca de hace 10.000 años y mató a toda la población humana, menos a 8 humanos. El que ordenó esto fue Nimrod, el tataranieto de Noé. Dicen que cuando hicieron esto, son 100 yardas, llegó un arquero en la parte superior y le aventaron la flecha y diciendo a los dioses: vean, los humanos unidos podemos hacer lo que queremos. Los dioses lo tomaron a mal. Estos dioses son los Anunnaki, los que vienen del cielo. Es lo que quiere decir en sumerio. Anunnaki es el que viene del cielo. Entonces estos dioses se molestaron, bajaron, y fue lo que nos dice la Biblia, que nos arreglaron, creo que las cuerdas vocales, y hablamos diferentes idiomas. Yo creo que tiene que ver mucho de esto, ¿no? Estaban molestos los dioses con nuestro comportamiento. Aquí tienes este Zigurat, muy conocido por los arquitectos como los jardines colgantes de Babilonia, es el de los principales, los jardines colgantes de Babilonia y la torre de Babel. Vean ustedes aquí el triángulo rectángulo, las hipotenusas o rampas, ¿no? Aquí también puedes ver que se forman triángulos, como hemos visto. No nada más rectángulos, también hemos visto los acutángulos y obtusángulos. Que muy factiblemente este es un triángulo obtusángulo, si ustedes pueden ver aquí. Bien, todo esto, lo que los arquitectos requirieron, Gemiunu y Motep, la Biblia no habla de los arquitectos, sino el que mandó hacer la torre de Babel fue Nimrod. Bueno, aquí ya hemos visto que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, tiene su opuesto. En este caso el inverso del seno es el coseno. El coseno también tiene su inverso, o como llaman aquí, el recíproco es 1 entre secante, la tangente 1 entre cotangente. Bien, recuerden que el seno, aparte que se usa para encontrar alturas y la longitud de la hipotenusa, que se usa Pitágoras, sirve para encontrar, recuerden, el seno sirve para encontrar la proyección del vector en el eje de las Y. Coseno sirve para encontrar la proyección de la fuerza en el eje de las X, y la tangente para encontrar la dirección y sentido del vector. Habíamos hablado de identidades cociente. Aquí pueden ver esta, que tangente es una división entre seno y coseno, cotangente es coseno entre seno. Las pitagóricas, pueden ver ustedes, es un término al cuadrado más la suma de otro término al cuadrado. En este caso seno y coseno nos da A1. Esta es una pitagórica, esta es otra pitagórica, nada más que esta, si la pasamos de este lado, sería con negativo, ¿no? Secante cuadrada de alfa menos tangente cuadrada de alfa igual a 1. Bueno, son las pitagóricas. Espero que las copien en alguno o las bajen de la red. Aquí las tienes de momento. Bueno, aquí están un poquito todas, un poco más explícitas. Las recíprocas, o sea, las inversas, recíproco, inverso, yo también les llamo antípodas, funciones antípodas. De la cosecante es el seno, del secante coseno, cotangente tangente. Si aquí el seno lo pasas de este lado, multiplicaría cosecante por seno igual a 1. Lo mismo en este caso, si el coseno lo pasamos de este lado. Estas las van a usar muchísimo en integrales. Así como les dije, de seno, coseno, tangente en estática, estas en las integrales, inclusive hay funciones trigonométricas como una manera de hacer las integrales. Bueno, las de cociente, las que están dividiéndose, aquí tienes algunas. Como ya comentaba, tangente es cateto opuesto entre adyacente. Esto sirve para encontrar el ángulo del vector. Y el seno y el coseno para encontrar las proyecciones de los vectores. Aquí están las pitagóricas. Pueden ver ustedes algunas de ellas. Todo nace de los zigurats y de las pirámides. Asia y África, no Europa. Bueno, ya hemos hablado de la ley de senos. Dice, la ley de senos relaciona proporcionalmente los lados y ángulos de un triángulo, que enuncia. Aquí sí es correcto decir el triángulo, porque aquí no solamente es un triángulo acutángulo u obtusángulo, como hemos visto en clases anteriores. Esto también sirve para el triángulo rectángulo.
Lo que sucede es que ya tenemos a Pitágoras y las funciones trigonométricas fundamentales, y generalmente no se usa para un triángulo rectángulo, pero es lo mismo, sirve por igual. Y la de los cosenos, que tiene que ver Pitágoras en este caso, como ustedes pueden ver, a cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Nada más que en este ahora sí ya no es un triángulo rectángulo, sino es acutángulo u obtusángulo. Bien, hay una tarea en que se requiere, si ustedes se fijan, encontrar la altura de una torre de electricidad, ¿no? Que carga cables de alta tensión. Bueno, ojalá esto lo bajen o lo copies, eso es lo de menos, pero tenganlas presentes. Ya les he demostrado que las funciones trigonométricas se están usando en física, en estática, en matemáticas 2. Matemáticas 2 las requieres porque las integrales te van a dar, si no lo sabías, te van a ayudar a encontrar áreas irregulares. Ya no nada más el arquitecto usa triángulos, cuadrados, rombos, sino también áreas que son diferentes de algo regular. Bueno, espero que las veas estas, las analices, sobre todo las que están en esta parte superior. Aparte que sirven para este curso, los vas a ver en estática y en matemáticas 2, bueno, y en estructuras, en fin. Aquí tienes un compendio de todas las fórmulas, arquitecto. Aquí puedes ver, por ejemplo, el seno, su opuesto es, o el antípodo es el cosecante. El opuesto del coseno, o el inverso, es el 1 entre secante. Aquí las tienes, junto con las fórmulas pitagóricas. La tangente, con su opuesto, es la cotangente. Cosecante, su inverso es el seno. Secante, el coseno es su inverso. Cotangente es la 1 entre tangente, y las pitagóricas. Bueno, esto es importante que las tengas, bájalo de internet o de aquí, o cópialas, arquitecto, las vas a usar. O a menos que compres un manual de matemáticas o de física donde están todas las fórmulas. Ya ves que no podemos salir mucho, entonces yo te recomendaría que la bajaras o cópialas. Bueno, esto te sirve para la segunda tarea y obviamente para cursos siguientes. Bueno, fue un gusto estar con ustedes. En las próximas haremos más problemas y seguiremos con los ángulos. Gracias por la atención.